alabamos, Señor. Amén, hermanos. Un gozo poder estar aquí con ustedes una vez más. Para mí es nostálgico poder estar aquí en este lugar. La verdad que sí. Pero esta siempre será mi iglesia. Así que un saludo fraterno a cada uno de ustedes, que tenía algunos que no tenían mucho tiempo sin verles por la pandemia y porque ya físicamente no estamos mucho por aquí, pero un gozo enorme verle a todos ustedes, y quisiera aprovechar para saludar a aquellos que están conectados en sus casas, para también enviarles un abrazo y decirles que es un placer poder estar en este lugar. A Dios las gracias, y a los pastores también por la oportunidad que me brindan de compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. El pasado 27 de septiembre nosotros celebramos el Día de la Biblia en nuestro país. Y nosotros vimos cómo el presidente de la República hizo un acto solemne para celebrar este día y para exaltar a Dios y a su palabra. Sin duda que este fue un acto de mucha importancia, no solo para el pueblo cristiano, sino también para toda la sociedad. Fue un acto importante en un mundo como este, que en el día de hoy se burla de la Biblia. Muchos consideran la Biblia como un libro desfasado, como un libro al cual solo recurren los ignorantes o las personas que tienen un bajo nivel de escolaridad. Es un mundo en el que todo aquel que defiende la Biblia se expone a la burla, al escarnio. Por eso hay muchos creyentes que terminan avergonzándose del Evangelio y por consiguiente terminan avergonzándose de la Biblia. Sienten vergüenza de testificar que son creyentes, y por eso en muchas ocasiones ellos prefieren, digamos, que convertirse en apóstatas o en herejes de la palabra de Dios, cambiando la verdad bíblica para de alguna forma adaptarla al mundo y no tener que padecer por causa de ella. No hay respeto por la palabra de Dios, no hay respeto por la sana doctrina del Evangelio, porque hombres que se supone que son creyentes, que están llamados a enseñar la palabra, en tiempos tan difíciles como los que nosotros vivimos en el día de hoy, han decidido no padecer por causa de la Biblia. Yo quisiera que en el día de hoy nosotros fuéramos rápidamente a un texto que encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos del 10 al 14. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos del 10 al 14. Yo voy a leer rápidamente por una cuestión de economía del tiempo esta porción. Dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Es importante, como siempre, para poder comprender este texto, entender su contexto. Así que yo voy rápidamente a hacer un viaje por prácticamente toda la carta de 2 de Timoteo, para que entendamos mejor a qué se está refiriendo Pablo aquí cuando le dedica estas palabras o le envía estas palabras a Timoteo. Sabemos que el apóstol Pablo le escribe 2 cartas a Timoteo. Timoteo era prácticamente un hijo del apóstol Pablo. Era su hijo de la fe, pero
Pablo era como si fuera un padre para Timoteo. En la primera de estas cartas, que es primera de Timoteo, nosotros ahí podemos ver a Pablo enfocándose más en cuestiones que tenían que ver con la labor pastoral de Timoteo, y que cuestiones que eran más propias de la dinámica de la iglesia. Por eso ahí nosotros vemos cómo el apóstol Pablo deja instrucciones de los requisitos que debe cumplir el líder en una iglesia, cuáles son los requisitos que debería tener un pastor, las responsabilidades del pastor. También Pablo habla ahí de la falsa doctrina, cómo combatirla, cómo tener cuidado, cuenta con los falsos maestros. Y también, de cierto modo, Pablo habla de algunas circunstancias en las que el cristiano debe comportarse de una manera distinta en cuestiones tan importantes como, por ejemplo, el uso del dinero. Y es una carta que, como ya dijimos, Pablo dirige a Timoteo pensando más en el joven pastor que en el hijo de la fe. Sin embargo, en la segunda carta, que es donde está el texto que estamos leyendo, el apóstol Pablo digamos que se dirige a Timoteo de una manera más íntima, como si le estuviese hablando su propio padre, su padre espiritual, y probablemente también su padre carnal, aunque no lo era. Es una carta en donde Pablo se dirige más a la persona del hijo espiritual. Es donde no solamente Pablo le habla a Timoteo como pastor, sino que también le habla como amigo, como su padre, como su maestro. Es una carta, sin embargo, que Pablo escribe en circunstancias muy especiales. Y eso probablemente marca la diferencia de la primera carta o con la primera carta. Esta es una carta escrita en circunstancias especiales porque en el momento en el que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, el apóstol Pablo está en prisión. Había sido apresado por el Imperio Romano como parte de las persecuciones que se habían desatado a propósito del deseo que tenía el emperador romano, que en este caso era Nerón, de apresar a todos los creyentes, de combatir el evangelio. Y ahí estaba el apóstol Pablo, también apresado por causa del evangelio de Dios. 5 o 6 años atrás, el apóstol Pablo había sufrido su primer encarcelamiento a manos del Imperio Romano, pero eran circunstancias completamente distintas. En aquella ocasión, el apóstol Pablo estaba convencido de que no iba a pasar a mayores, pero en esta ocasión, el apóstol Pablo no tenía la misma impresión. El apóstol Pablo sabía que ahora su fin estaba cerca. Y es probablemente la inminencia de ese final lo que hace que el apóstol Pablo le escriba este tipo de carta a Timoteo. Si vemos en 2 de Timoteo 4:6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Es una especie de carta de despedida que le está escribiendo el apóstol Pablo a su hijo espiritual. Y él está escribiendo esta carta por si no le alcanzaba el tiempo a Timoteo de ir a ver por última vez al apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 9 de ese mismo capítulo 4 le dice, procura venir pronto a verme. Ven pronto. No hay tiempo. Pablo sabía que esta carta de 2 de Timoteo iba a ser muy probablemente la última de sus 13 cartas. La última carta que el apóstol Pablo iba a escribir. Pero para tener quizás una mejor comprensión todavía de esta porción que leímos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos del 10 al 14, es conveniente ver qué es lo que ocurre antes de que Pablo diga estas palabras. Sobre todo si nosotros consideramos el hecho de que cuando vemos en esta porción, el verso 10 inicia con un pero, que hace que para que tenga sentido lo que hay delante de ese pero, nosotros necesariamente tengamos que ver lo que ocurrió antes de él. En el capítulo 1, por ejemplo,
nosotros vemos que el apóstol Pablo anima a Timoteo a ser valiente y a no avergonzarse de dar testimonio del Señor, ni tampoco de Él. Pablo lo anima a no tener miedo de las aflicciones padecidas por causa del Evangelio, del cual el propio Pablo era un ejemplo para él. Él había sido testigo del padecimiento del apóstol Pablo. Y dice en los versos del 8 al 12 del capítulo 1, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. El apóstol Pablo está animando aquí a Timoteo a retener la sana doctrina del Evangelio y a no avergonzarse de ella. Y era lógico que en medio de una persecución como la que estaban viviendo los creyentes en ese momento, Timoteo tuviera miedo a padecer las aflicciones por causa del Evangelio y terminara negando a Cristo y al propio Pablo también. Dice el versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Así que era lógico que en medio de esta situación de persecución, Timoteo también tuviera miedo. Y uno se pregunta, bueno, y estaba exagerando quizás Pablo al pensar que Timoteo, su gran discípulo, podía en algún momento traicionarlo a él como su gran maestro y también traicionar el Evangelio. No, yo creo que no. Quizás nosotros podemos encontrar en la propia Escritura algún caso en el que otro gran discípulo había traicionado a otro gran maestro y al Evangelio por miedo a las persecuciones y las aflicciones. Mateo 26, 69, 75. Pedro estaba afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijo a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Era algo normal que Timoteo tuviera miedo. Miedo tal que llegara por evitar las persecuciones, llegara a negar la causa del Evangelio, a negar a Cristo y a negar al propio Pablo también, con su maestro. Pero la exhortación más importante que el apóstol Pablo hace en este primer capítulo es que, como ya les dije, que retuviera la sana doctrina del Evangelio, que retuviera la palabra de Dios. Dice el versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que en ese tiempo de persecución por el cual estaban atravesando los cristianos, era necesario que él retuviera la sana doctrina del Evangelio, que no cometiera el error de retorcer el Evangelio aceptando herejías solo para evitar el sufrimiento y las prisiones. El mensaje más importante de Pablo a Timoteo,
que podemos ver en este capítulo 1 es: retén la palabra de Dios, no te dejes vencer por el miedo y las herejías. En el capítulo 2, sin embargo, vemos que el apóstol Pablo, luego de animar a Timoteo a retener el evangelio que le había sido enseñado tanto por su abuela Loida como por su madre Eunice desde niño, y después por el apóstol Pablo, ahora él le anima a enseñar también a otros esa misma palabra para que esos otros también le enseñaran. Versículos 1 y 2: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a otros hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Retén la palabra, pero enséñala. No solamente la retengas en tu corazón, enséñala. Pero tal como ocurre en el capítulo 1, en el capítulo 2, la idea central, que en este caso es enseñar la palabra, va acompañada de la misma idea de que Timoteo debe estar dispuesto a sufrir y a padecer como Pablo había padecido. Él debía estar dispuesto a sufrir. Retener la palabra implicaba la posibilidad de que él padeciera, pero enseñarla también. Y el apóstol Pablo entonces es enfático también en el capítulo 2. Dice el versículo 3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Capítulo 1, retén la palabra. Y debes estar consciente que para eso tú tienes que estar dispuesto a padecer. Capítulo 2, enseña la palabra y sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. El apóstol Pablo anima a Timoteo a no solo retener la palabra sin dar espacio a las herejías, sino también enseñar la palabra correcta, enseñar la sana doctrina que escuchó a través de las palabras de Pablo. Pablo lo llama al ministerio del evangelio. Le exhorta a asumir la primera fase de ese ministerio, que es enseñar la palabra. Dice el versículo 24 de ese capítulo, ese mismo capítulo 2: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Pablo le está diciendo, hay una relación entre retener la palabra y el sufrimiento, y hay una relación entre el sufrimiento y enseñarla también. Así que el mensaje que vemos aquí de Pablo es: enseña la palabra de Dios y está dispuesto como buen soldado a sufrir penalidades para cumplir con esa fase de tu misión. Y entonces llegamos al capítulo 3, que es el capítulo donde se encuentra la porción que leímos. Y aquí en este capítulo, ahora Pablo exhorta a Timoteo a permanecer en la palabra. Retén la palabra, enseña la palabra, permanece en la palabra. En los versos que van del 1 al 9, que son los versos que preceden la porción que leímos, del 10 al 14, en estos versos Pablo advierte a Timoteo de cómo serían los postreros días, cómo serían los últimos días. Pablo le dice a Timoteo que los últimos días serán peligrosos. Pablo no está animando a Timoteo diciéndole: no te preocupes, no va a pasar nada, Dios estará contigo, no habrá aflicciones, no sufrirás.
Como probablemente muchos le están diciendo, muchos creyentes en un día como hoy desde un púlpito. Pablo le está diciendo a Timoteo la verdad. Pablo le está diciendo que los últimos días serán días peligrosos. No le está pintando fantasías. No le está dando una declaración positiva, animándolo. No es un mecanismo de motivación que Pablo está utilizando para que la gente se vaya contenta o él piense que no le va a suceder nada. Él le está diciendo la verdad. Retener la palabra implica sufrir. Enseñar la palabra implica sufrir. Y permanecer en la palabra también implica sufrir. Serán tiempos peligrosos. Dice el versículo 1 de ese texto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y en los versículos del 2 al 9, entonces Pablo le dice a él la razón por la cual serán tiempos peligrosos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que esos tiempos serán peligrosos porque habrá muchos falsos maestros. En el contexto en el que Pablo menciona hombres aquí, no se está refiriendo a la humanidad en sentido general, a los hombres, ni se está refiriendo al mundo no salvo. Si Pablo se está refiriendo a miembros de la iglesia de Cristo, a líderes de la iglesia. Se está refiriendo a hombres que afirman que son ministros, que son profetas, que son pastores, que son maestros y que son evangelistas. Pero la realidad es que son líderes apóstatas de iglesias apóstatas. Son hombres que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella, dice el versículo 5. El apóstol Pablo menciona en estos 7 versículos, del 2 al 9, 18 características de los hombres y las mujeres impíos y apóstatas que se han corrompido y que continuarán corrompiendo la iglesia de Cristo hasta que Él regrese. Dice que estas mujeres están siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad porque nunca se les está enseñando la verdad. Entonces, el apóstol Pablo, para resumir, le dice a Timoteo: retén la palabra, retén la sana doctrina del evangelio. Está dispuesto a padecer por eso. Enseña la palabra y busca a hombres que también le enseñen. Y también está dispuesto a sufrir por eso. Entonces, en esta porción le dice: permanece en la palabra
y también está dispuesto a sufrir por ello. Hay hombres malos, falsos maestros, que engañan a los demás, que tienen apariencia de hombres piadosos, pero que niegan su eficacia. Pero, y ahí viene el pero de nuestro versículo inicial, pero tú no eres como ellos. Vuelvo y repito, vuelvo y leo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Tú no eres como ellos. Yo te confirmo, tu padre espiritual, tu maestro, que tú no eres igual que ellos. Porque tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor y mi paciencia. Pablo le dice a su discípulo, a su hijo de la fe, que él es diferente a los hombres apóstatas y herejes que él mismo describe en los versículos del 2 al 9. Y se lo dice porque Timoteo ha retenido la palabra que le fue enseñada por el apóstol Pablo. Le dice que él es diferente porque él no solo ha retenido esa doctrina, no solo ha seguido esa palabra, él ha replicado la conducta del apóstol Pablo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Por eso en el verso 14 que está adelante, Pablo alienta a Timoteo a persistir en ese ministerio de Pablo, en lo que él había aprendido de la vida de Pablo. Dice el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Timoteo tenía una gran formación doctrinal porque había pasado mucho tiempo con Pablo. Y a excepción de los 12 apóstoles y los demás discípulos de Jesús, no ha existido ningún hombre que haya tenido un padre espiritual, un maestro como Timoteo. Nadie tuvo, a excepción de aquellos que caminaron con Jesús, nadie tuvo una mejor influencia que Timoteo. Nadie. Pero así como Timoteo, nosotros también somos influenciados por personas que nos rodean, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Y es fundamental, hermanos, que nosotros sepamos escoger muy bien con quién nosotros nos vamos a relacionar. Sobre todo cuando tiene que ver con personas que por su posición van a ejercer una influencia espiritual en nuestras vidas. Nuestros maestros, nuestros pastores, nuestros líderes espirituales, tenemos que escoger muy bien. Porque si su mensaje es torcido, nuestro aprendizaje será torcido también. Y Pablo se da, digamos que a veces yo de verdad leo a Pablo y no me diga que usted no lo ha pensado, pero yo a veces siento que Pablo me deja una sensación de orgullo. Cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Digo, este tipo era medio orgulloso. Pero la verdad es que él tenía calidad para decirlo. Ojalá yo algún día poder decir lo mismo que decía el apóstol Pablo. Pablo quería que Timoteo siguiera su ejemplo. Porque estaba convencido de que él, Pablo, era un buen ejemplo para Timoteo. Porque cuando Timoteo le seguía a él, Timoteo seguía a Cristo. Primera de Corintios 11:1, como ya mencionamos, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
Pero al parecer, Pablo había percibido en Timoteo cierta vacilación o desánimo en cuanto al don que Dios le había dado, al don que Dios había puesto en él. Y por eso Pablo incluso inicia esta carta pidiéndole a Timoteo que avivara el fuego de ese don. Nosotros vemos en el capítulo 1, versículo 6, que dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y esa es quizás la probable razón por la cual nosotros vemos a Pablo animando a Timoteo en esta porción que nosotros leemos de los versos 10 al 14. Él está diciendo a Timoteo: mira, tú eres diferente. Tú eres diferente. Tú eres distinto a esta gente que hemos mencionado. Tú has retenido la fe. Tú eres un maestro de la palabra. Tú la has enseñado. Tú has padecido junto conmigo los padecimientos. Tú has estado dispuesto a padecer. Tú eres distinto a esta gente. Tú eres uno que ha retenido la palabra de verdad. Él le está diciendo que él es un defensor de la sana doctrina, y no solo de eso. Él está diciendo que él ha sido un practicante de esa doctrina en conducta y en propósito. Cuando una iglesia tiene verdaderos maestros que no negocian ni un centímetro de la verdad bíblica, esa es una iglesia espiritualmente madura. Y Pablo está poniendo un voto de confianza en Timoteo porque él sabe lo que él le ha enseñado a Timoteo. Porque él sabe el celo que él tenía en la defensa de la sana doctrina del Evangelio, de la palabra de Dios. Pero cuando el liderazgo, por miedo a las persecuciones de este mundo, negocia esa verdad bíblica y se convierte en apóstata de la palabra, su mala influencia permea toda la iglesia y trae gran ruina a ella. Hay una noción equivocada en este tiempo de que el equilibrio es lo correcto, de que los extremos están mal. Y de alguna forma yo creo que les he compartido mi impresión acerca de esta postura. Pero en lo que tiene que ver con la verdad bíblica, el equilibrio no es lo correcto. Lo correcto es la verdad, aunque la verdad sea un extremo. El problema es que el mundo, en su influencia humanista, nos ha transmitido a nosotros la idea de que tenemos que ser equilibrados. Y eso ha llevado a nosotros la sensación de que si la palabra es rígida, nosotros tenemos que flexibilizarla. Que tenemos que flexibilizarla. Y eso es una herejía. Eso es apostatar de la palabra. El equilibrio podrá ser bueno en muchas cosas, pero en la defensa de la verdad bíblica, el equilibrio es como el tibio que Dios vomita, frío o caliente. No hay términos medios. Para animar a Timoteo, Pablo entonces, luego de presentar 18 características de lo que es un falso maestro, para animar entonces a Timoteo, Pablo le presenta 9 características de lo que es un verdadero maestro de la palabra de Dios. Y esas 9 características las podemos dividir básicamente en 3 grupos: deberes ministeriales, virtudes personales y experiencias difíciles. Deberes ministeriales. Por lo que nosotros vemos en el texto, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él cumplía con 3 deberes ministeriales. Y esos deberes ministeriales son doctrina, conducta y propósito. Pablo le confirma a Timoteo que eso es así y por eso le dice que él había seguido su doctrina, su conducta y su propósito. El primero de estos deberes, la doctrina, la sana doctrina. La doctrina, la enseñanza que Pablo le había transmitido, que incluye, en este caso, la palabra de Dios, básicamente el Antiguo Testamento, que era lo que estaba disponible en ese momento, pero también las enseñanzas del apóstol Pablo, que siendo Pablo
un apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, esa enseñanza tenía una connotación divina. Pablo no hablaba en nombre de él, Pablo hablaba en nombre de Dios. Dice 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que Timoteo cumplía con el deber ministerial de la sana doctrina del Evangelio. Aunque llegaría el momento en que los oyentes de Timoteo no le iban a hacer caso a Timoteo. Por eso el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, en el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Llegará un tiempo en el que no te escucharán, Timoteo. No te escucharán. Ellos buscarán gente que hable conforme a sus propios deseos. Y eso es lo que vemos en el día de hoy, una especie de turismo eclesiástico, en donde la gente se cambia de una iglesia para otra, 3, 4, 5, 6, 7 iglesias. Hoy estoy aquí, mañana estoy allí. Nunca hay estabilidad, nunca pueden durar un tiempo en una iglesia, nunca pueden desarrollarse. ¿Por qué? Porque no acaban de llegar a la iglesia y ya hay algo que les molesta. No, esa persona habla algo que a mí no me gusta. Y tiene que buscar a alguien conforme a sus propias concupiscencias. Yo recuerdo siempre unas palabras de un pastor que se llama Paul Washer, que él decía que él no sentía como pesar por aquellos que eran supuestamente engañados por los falsos maestros, de los cuales está hablando Pablo aquí en los versos del 2 al 9. Él decía que estas personas que eran engañados por esos hombres, él no tenía pesar por ellos, porque esas personas no eran engañadas por esos hombres, eran engañadas por sus propias concupiscencias. Lo que le engaña a usted y a mí a veces no es lo que dice el pastor, es lo que me dice el corazón. Es lo que dice el corazón, mi deseo. Eso es lo que me engaña. Por eso vemos personas que van a iglesia y tú dices, pero ¿cómo puede ir a escuchar a esa persona? No está siendo engañado por esa persona, su corazón lo está engañando. Y el apóstol Pablo le dice aquí, luego de esta porción, más adelante le dice, llegará el momento en que la gente no va a escucharte. La gente va a querer escuchar fábulas, fantasías. ¿Estaremos viviendo en un momento similar? ¿Habrá llegado ese momento? El segundo de los deberes era la conducta. Timoteo también había observado una buena conducta, la buena conducta del apóstol Pablo. Pablo vivía lo que predicaba. Para que un ministerio sea eficaz, o sea, para que un ministerio sea creíble, es necesario que concurran la buena doctrina y la buena conducta. Como dicen los teólogos en el idioma de los seminarios, es necesario que concurra una buena teología sistemática y una buena ética cristiana. Por eso hay mucho descrédito en los medios teológicos, porque hay mucha buena doctrina, pero hay poca ética cristiana. Muchos buenos hombres que conocen de la palabra de Dios, pero que no la practican. Y al final la gente termina creyendo erróneamente que la teología es mala. No, los hombres son malos. No es el conocimiento de Dios, porque la teología es el conocimiento de Dios. Pero como dice aquí, quiere dejar dicho el apóstol Pablo, no solo es doctrina, es conducta. Dijo un autor hace un tiempo, predica la palabra de Dios, pero predícala con tu vida. Que tu vida sea lo que predique la palabra de Dios. El apóstol Pablo
tenía buena doctrina, pero predicaba, no solo la predicaba, sino que también la practicaba. Dice un autor sobre esto: con todo, la obra de Cristo queda sujeta al ridículo y se dificulta seriamente cuando la vida impía contradice el mensaje piadoso. Sería como ligar la doctrina de un verdadero maestro con la conducta de uno falso. Y esa realidad es quizás la realidad que más daño le está haciendo el evangelio en este tiempo. La gente dice: yo no creo en evangélicos. Yo estoy en uno de los chats en lo que estoy ahí por una cuestión de vínculo familiar y a veces tengo que aguantar todos los improperios y todas las malas las acusaciones en contra de los creyentes, los cristianos. Porque el vivir una vida que no es conforme a lo que se predica termina siendo del ministerio algo ineficaz. El tercer deber ministerial que Timoteo había observado conforme a lo que Pablo dice es el propósito. El propósito habla de la motivación. El propósito de Pablo y de Timoteo no era otro que glorificar a Dios. Primera de Corintios 10:31, el propio apóstol Pablo diciendo: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El problema es que el propósito de los falsos maestros no es la gloria de Dios, sino su propia gloria. Dice el versículo 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Y dice el versículo 4 que su deleite no es agradar a Dios, que su deleite está en otras cosas. Dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. El propósito de Pablo y el propósito de Timoteo era glorificar a Dios. Virtudes personales. Pablo también hace referencia a virtudes personales. Virtudes que acompañan a Timoteo. Y Pablo menciona ahí la fe, la longanimidad, el amor y la paciencia. La primera virtud, la fe. Pablo habla de la fe, pero cuando Pablo habla aquí de la fe, se está refiriendo a la fidelidad de vivir la verdad que se profesa. No está hablando de la fe que salva, no está hablando de la fe que salva al pecador. No, él está hablando de la fidelidad de vivir la verdad que usted está profesando. No se está refiriendo a la fe por la cual yo acepté al Señor Jesucristo. No se está refiriendo a eso. Timoteo había demostrado confiabilidad, longanimidad. Con esta virtud, el apóstol Pablo se está refiriendo al espíritu resoluto, el espíritu persistente del siervo de Dios, del siervo de Cristo. Un espíritu que nunca se rinde ni se da por vencido, sin importar cuál sea el costo. Y esa virtud nos habla de un creyente que vive sin comprometer su devoción, que es perseverante y que es constante frente a las adversidades y los obstáculos de la vida cristiana. Y Pablo está haciendo un énfasis precisamente en esto, en perseverar, manteniéndose firme en la doctrina, cueste lo que cueste. La tercera virtud es el amor. Nadie mejor que Pablo para hablar del amor. Tal como él mismo manifiesta en Gálatas 5:22, el amor, el primero de los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor.
Así que si el creyente tiene un sello que le distingue del no creyente, ese sello tiene que ser el amor. Y por último vemos la paciencia. Y aquí la idea de la paciencia que Pablo quiere transmitir es la de soportar, la de perseverar en medio de circunstancias difíciles. Así que hemos visto los deberes ministeriales, 3 deberes ministeriales, 4 virtudes personales, y nos restan 2 características más. Tenemos las experiencias difíciles. Los versículos del 11 al 13, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí nosotros vemos cómo también el apóstol Pablo, al igual que como vimos en los capítulos 1 y 2, vuelve a advertir a Timoteo. Retener la palabra cuesta. Es motivo de persecución. Enseñar la palabra cuesta. Es motivo de penalidades como buen soldado de Cristo. Y permanecer en la palabra también cuesta. Pablo vuelve a advertir en este capítulo 3 a Timoteo acerca de las aflicciones y los padecimientos. Y aquí habla de las persecuciones por causa del celo doctrinal. Y es interesante ver cómo Pablo, que había sido uno de los más aguerridos perseguidores de los creyentes, ahora está aquí, no solamente padeciendo la persecución, sino diciéndole a su hijo de la fe que iba a tener que padecer también. ¿Cómo Pablo pasó de un extremo al otro? De ser el perseguidor a ser el perseguido. El propio Pablo describe sus padecimientos por sus prisiones como el resultado de ser perseguido por causa del evangelio. Segunda de Corintios 11, 23, 27. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo dice que Timoteo compartió con él los padecimientos de las persecuciones. Y por eso Pablo se refiere a Antioquía, a Iconio y Listra, en donde Timoteo fue testigo de esos padecimientos y probablemente compartió parte de ellos. Pero Pablo trae aliento a Timoteo diciéndole que todas esas persecuciones, que todos esos padecimientos, de todas esas aflicciones, le había librado el Señor. Pablo podía decirle, como dijeron Sadrach, Mesach y Abednego: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo y nos librará. Y la realidad es que cuando nosotros vemos esta afirmación de Pablo, quizás nosotros podemos pensar que eso no nos aplica a nosotros en este tiempo. Porque nosotros estamos cómodamente aquí, podemos predicar la palabra de Dios sin ningún tipo de problemas.
No hay tal persecución, por lo menos en nuestro contexto. Aun cuando sí sabemos que en otros países, en otros lugares del mundo, sí padecen persecuciones los creyentes, por lo menos este tipo de persecución. Pero cuando Pablo dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones, se está refiriendo a los padecimientos en sentido general. No se está refiriendo de manera exclusiva a la persecución por predicar la palabra, por enseñarla, por retenerla, por permanecer en ella. Claro, tenemos que ver que en el contexto en el que Pablo le está hablando a Timoteo, evidentemente que eso es lo que encaja en su realidad. Pero la palabra de Dios fue escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios tiene aplicación para Timoteo, pero también tiene aplicación para ti y para mí en esta mañana. Timoteo padecía persecuciones. Usted y yo también las padecemos en otro contexto. En otro contexto. Y hay muchos engañadores en el día de hoy que le están diciendo a la gente desde un lugar como este que el sufrimiento y la adversidad no les aplica a ellos, que Dios no va a permitir que ellos sufran. Yo recuerdo un movimiento, no sé si sigue activo, que dice pare de sufrir. No sé si eso sigue. Hay muchos engañadores que en un día como hoy le están diciendo eso a la gente. Y esos son los engañadores que el apóstol Pablo menciona en el verso 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y esos engañadores son también los hombres malos de los que Pablo habla en los versos del 2 al 9. Engañarán y serán también engañados por su propia insensatez. Volvemos a lo mismo. Engañarán, pero ellos también serán engañados. ¿Por qué? Por sus deseos, por su concupiscencia, que se traduce en su insensatez. Pero dice el apóstol Pablo que esa insensatez será manifiesta a todos. Un verdadero creyente, un verdadero maestro que defiende con celo la sana doctrina del Señor, padece y sufre persecuciones, ya sea de un tipo o de otra. De un tipo o de otra. Por último, la última característica. Tenemos 3 deberes ministeriales que son doctrina, conducta y propósito. Tenemos 4 virtudes personales que son fe, longanimidad, amor y paciencia. Tenemos otra característica que tiene que ver con las experiencias difíciles, el padecimiento de persecuciones, el padecer aflicciones, los problemas de la vida que el hombre cristiano y la mujer cristiana de hoy padecen por causa del evangelio. Y la última, es que un verdadero creyente tiene fuertes convicciones, porque persiste en ellas. Las fuertes convicciones son las que hacen que el hombre persista. Si usted no tiene fuertes convicciones de algo, usted desiste. Usted desiste. Pablo sabía que Timoteo tenía fuertes convicciones, muy arraigadas en él por la enseñanza que había recibido desde pequeño, como ya dijimos, de su abuela y de su madre, y posteriormente del propio Pablo. Volvemos al versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Para defender algo con celo es necesario creer en eso fervientemente. Nadie defiende fervientemente algo en lo que no cree fervientemente. Timoteo tenía que tener convicciones fuertes para poder defender la verdad del evangelio aún a expensas de su propia vida. Muchas veces muchos de nosotros
no tenemos que poner en riesgo la vida o quizás nada de importancia para defender la verdad del Evangelio, y preferimos no persistir en esa defensa para preservar la paz, para estar bien con los demás, para caer bien en un grupo social, para encajar en un grupo social, para no ser objeto de burla. Y al final uno piensa, cuando nosotros asumimos en ocasiones, o podemos asumir en ocasiones, esta actitud, ¿qué demuestra eso? Eso demuestra que no tenemos convicciones profundas como tenía el apóstol Pablo y como tenía Timoteo. Porque si Timoteo y el apóstol Pablo estaban dispuestos a padecer persecuciones y entregar la vida por Cristo, por lo que ellos creían, y yo no estoy dispuesto a padecer la burla de los demás, a tener que tener una discusión con alguien, a tener que, al no ser aceptado en un grupo. Si yo no estoy dispuesto a padecer ese tipo de cosas, pues entonces yo tengo que concluir que yo no tengo convicciones fuertes. Y si yo no tengo convicciones fuertes, tengo que concluir en que lo que ocurre es que probablemente yo no soy un verdadero creyente. Yo recuerdo una discusión que yo tuve hace un tiempo, muchos años, con un hermano que está aquí al frente de mí en este día, mi hermano Eddie. Estábamos en mi casa y estamos hablando precisamente de las personas que mueren por causa del Evangelio en otros lugares en donde usted no puede predicar el Evangelio. Y yo recuerdo que él me pregunta, me dice, sí, ¿tú crees en el Evangelio? Y yo le dije tajantemente, sí, yo creo en el Evangelio. Me dice, pues si tú crees en el Evangelio, tú debes estar dispuesto a morir por el Evangelio. Porque si tú no estás dispuesto a morir por el Evangelio, tú no crees en el Evangelio. Y esa es la verdad. Y yo les invito a que nos revisemos en esta mañana. Porque a veces nosotros retrocedemos, vemos pequeños obstáculos en el camino y retrocedemos. Y estos hombres estaban hablando de la vida. Nerón, como emperador, había desplegado una feroz persecución en donde se martirizaron la mayor cantidad de creyentes y cristianos. En esa persecución murió el apóstol Pedro también. Esta gente está hablando de la vida. Y nosotros a veces nos devolvemos por cosas sencillas. Si no estamos dispuestos a dar la vida por el Evangelio, no creemos en él. Dice Jesús que el que no deja padre y madre no es digno de él. Y a veces nosotros no queremos dejar ni siquiera un amigo. Por causa del Evangelio no. Por una deuda sí, por una ofensa, pero por causa del Evangelio no. Entonces, ¿qué tipo de convicción es que nosotros tenemos? Y no es un juicio, porque cada quien conoce su vida. Es una invitación a que cada uno de nosotros haga un examen en su vida para pensar qué tipo de convicción yo tengo. Debemos persistir en lo que hemos confesado que hemos creído. Si nos rendimos al menor obstáculo o persecución o padecimiento o aflicción, le estamos diciendo a los demás que en realidad no somos creyentes. Como diría un autor en un libro, le estamos diciendo a los demás que somos ateos funcionales. Decimos que creemos, pero en realidad no creemos. El llamado, hermanos, es a persistir en lo que hemos aprendido y que hemos sido persuadidos, sabiendo que hemos aprendido de Jesús
por medio de su santa y bendita palabra. Ese es el llamado que tenemos, hermanos. Y ese es el mensaje que yo quisiera que se quedara grabado en nuestras mentes en el día de hoy. Retén la palabra de Dios y está dispuesto a padecer por ella. Enseña la palabra de Dios y está dispuesto a padecer por ella. Persiste en la palabra de Dios y está dispuesto a sufrir y padecer por ella. Sabiendo de quién has aprendido, de Cristo Jesús, por medio de su santa y bendita palabra. Dios te bendiga, hermano, en esta mañana.